contar hoy día es mi área de investigación y en parte también contarles cómo uno llega a investigar en esta área, naciendo uno en un lugar nada que ver, así, o sea, como que las cosas se van dando y a veces hay oportunidades que uno aprovecha y uno va logrando meterse en ciertas cosas. Después voy a contar la anécdota que me pasó también contigo, con tu presentación. Bueno, primero les quiero contar modelamiento geométrico. ¿Cuál es la idea que es detrás de modelamiento geométrico? Lo que uno quiere en realidad, bueno, esto es muy conocido, ¿cierto? Yo en realidad no modelo autos, pero como ejemplo es muy conocido para todos las herramientas CAD, que uno necesita una buena representación de lo que va a construir, ¿cierto? Y los autos es un aspecto clásico que ahora, sobre todo, en los últimos, no sé, por 10, 15 años, no se fabrica un auto desde cero, sino que primero lo diseñan con el computador geométricamente. O sea, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el motor? ¿Qué tipo de asientos va a tener? Lo prueban simulando, ¿cierto? Ven las ecuaciones, lo hacen chocar. Ven si las personas de adentro saltan hacia afuera o no. O sea, los grados de seguridad que va a tener, los simulan y después testean en la práctica, hacen chocar un auto y ven que efectivamente pasa lo que ellos simularon, ¿cierto? O sea, pero detrás de todo eso, y a la parte que yo me dedico, es cómo lo representa geométricamente. O sea, ¿qué elementos usa? Arcos, vértices, aquí hay cuadriláteros, por ejemplo. ¿Cuáles son los más apropiados para modelar la geometría de ese objeto de tal manera que tú puedas calcular? Porque tú lo discretizas en realidad. Tú evalúas en estos puntos las ecuaciones que hay detrás de estos modelos, las ecuaciones de movimiento de los autos, por ejemplo, o de resistencia de los materiales que forman el auto en ese momento. Entonces es súper importante la discretización que usan, porque si usan un polígono muy grande, no van a ser capaces de medir qué pasa adentro. Las cosas se evalúan en los puntos y se interpola en los polígonos básicos que hay en la geometría. Yo me dedico en general a distintos algoritmos de generación de mallas. Pero actualmente esta foto yo no la hice, yo la encontré súper bonita en realidad. Esta es una ciudad, a lo mejor alguno de ustedes la identifica, pero en que tomaron imágenes de la ciudad y los edificios y después las construyen haciendo un modelamiento geométrico aproximado. De hecho, si ustedes ven aquí son puras cajitas las que usan. Esos son modelos, son cubos, son como hexaedros que usan para representar esta ciudad en particular. Es para mostrarles cosas distintas. Aquí hay una malla que se ve como mucho más continua, representando la silueta del auto, y acá hay una cosa como un poco más discreta. Pero detrás de todo esto hay discretización. Bueno, y el modelamiento geométrico usa harto matemáticas, las aplica a resolver este problema, y también la geometría computacional, que tiene que ver con algoritmos y estructuras de datos que permiten calcular eficientemente desde cosas tan simples como ver si un punto está dentro de un polígono, un punto dentro de un poliedro, intersecciones de rectas, y algo bastante complejo en esto es efectivamente en el computador, que es una máquina discreta, ¿cierto? Calcular cosas que en la realidad son continuas, o sea, dos rectas que se intersectan en la realidad con una fórmula, puede que el computador les diga, no, en realidad no se están intersectando, porque son, por ejemplo, son casi paralelas, él las detecta como paralelas y no que realmente se intersectan. ¿Ya? Hay varias cosas ahí que complican la implementación de los algoritmos, aunque en teoría tienen un cierto desempeño, a veces muy bonito, pero llevarla a la práctica no es tan fácil. Bueno, primero que nada les voy a contar un poco de historia. Es como para, no sé cómo ustedes habrán llegado a estudiar computación finalmente, o sea, en qué momento de la vida decidieron, si fue cuando chicos o no, que alguien les mostró un programa y empezaron a ver cosas, o a veces un hermano más grande, etcétera. En mi caso, yo en realidad lo que quería estudiar era arqueología o astronomía, ¿no? O sea, yo vivía en realidad en el campo, en el sur, o sea, mi relación, mi papá agricultor, o sea, nada que ver con ingeniería, pero sí tenía unos primos que estudiaban ingeniería, entonces cuando ellos iban en el verano me contaban, sí, de las cosas que se hacían en ingeniería en general. Las matemáticas me gustaban mucho. Entonces, cuando decidí entrar, yo creo que en parte también entré a la Universidad de Chile porque tenía dos primos estudiando antes en plan común, y además una amiga me dijo mucho, mira, no estudias arqueología, yo quiero estudiar ingeniería civil matemáticas, acompáñame, y no quiero, porque en la época en que nosotros estudiamos había como un 10% de mujeres, entonces eran muchos hombres y uno se sentía medio así como muy tímida dentro de un ambiente tan masculino. Y ella me dijo, no, yo no quiero entrar sola, entonces yo decidí en realidad, ya, de mis dos intenciones, que era astronomía y arqueología, entrar a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile para estudiar astronomía. Bueno, hice el plan común, empecé a tomar ramos de física para estudiar astronomía, pero la física, yo dije, no, aquí voy a demorarme siglos, porque eran unas tareas tan enormes, uno se demoraba 2 semanas en resolver un problema de física, o sea, por lo menos, yo creo que yo no era tan
talentosa para física y después trabajar en la oficina, y en paralelo tomé cursos de computación pensando ya que a futuro iba a ser súper útil la computación. O sea, uno veía que esto, además de poder resolver problemas con el computador, aunque en esa época eran 1 mega de memoria el IBM gigante, o sea, eran computadores que ahora ustedes se reirían tratando de usarlo. Pero igual me empezó a gustar mucho y se me hacía muy fácil la computación. Entonces al final estudié un bachiller que era como la licenciatura, es la licenciatura en computación actualmente, y después hice un magíster en computación. En ese momento todavía no partían las ingenierías civiles en computación, después se basaron un poco en esos programas, ¿no? Bueno, mis dudas igual estaban en estudiar ingeniería civil matemática, que también tomé ramos como de varias cosas, y ahí después me fui definiendo por computación, y en particular lo que me gustaba mucho era la computación gráfica, que en ese momento igual las pantallas, yo me acuerdo de un compañero, el Ricardo Baeza, que hizo un primer paquete gráfico, pero sobre una pantalla ASCII. O sea, las líneas las dibujaba con asterisco, con guiones así, o así con asterisco. O sea, realmente en una pantalla en que uno no tenía capacidades gráficas. Pero cuando yo empecé a hacer mis magíster, llegó un Epson, me acuerdo, una máquina chiquita con capacidades gráficas. Y lo que tratamos de hacer es que uno ahí tenía un supercomputador en el IBM que tenía 1 mega de memoria en RAM, o sea, nada. Y lo que hacíamos era correr los modelos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones gráficos y los desplegábamos simplemente en el Epson. En eso yo hice mi tesis, como simulando cosas que se estaban desarrollando afuera ya en computación gráfica, pero lo que se hacía era el concepto como de workstation, en donde los cálculos gráficos más complejos lo hacía en un computador mainframe en esa época y se desplegaban en las pantallas, ¿ya? Entonces ahí finalmente me decidí por la computación gráfica y tuve tanta suerte que, después me contrataron en el departamento de computación como académico y había que ir a hacer un doctorado. Y más posibilidades, de hecho en Alemania, yo primero había postulado a Alemania el año anterior y había quedado aceptada, pero no alcancé a terminar mi tesis, entonces perdí la beca, esas becas del DAAD. Y después postulé una beca suiza y ahí fue donde te contacté y me dieron la beca suiza y yo llegué ahí al departamento de informática. ¿Te acuerdas que llegué y el tutor era Niklaus Fitt? A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero es el creador de Pascal y de todo lo... Y era tan pesado. O sea, yo llegué y me dijo, a ver, ¿usted de dónde viene? Viene de los árboles más o menos, ¿sabes? Del sur del mundo. Y yo le dije, puta, yo en realidad quiero, aparte de tomar cursos, porque él quería que tome una serie de cursos para hacer en el fondo la ingeniería de allá. Y yo quería también tomar algo de hacer de investigación, porque acá, cuando a ti te piden que vayas a hacer un doctorado fuera, no te van a esperar 10 años, sino que la idea es que tú lo hagas a lo más en 4 o 5 años. Entonces, Niklaus Wirth quería que primero me inserte en los cursos, que tomara cursos, ¿no? Y ahí le conté a Miguel lo que me pasó, y Miguel me dice, para que vean cómo uno a veces justo llega al lugar y al momento preciso. Me dice, ¿sabes qué? Mi profesor guía necesita a alguien que sepa... primero me preguntaste, ¿qué sabes tú hacer? Bueno, te conté computación gráfica. Y tú me dijiste, mira, mi profesor guía necesita a alguien que sepa computación gráfica. Entonces habló con él y me llamó y conversó conmigo y me pidió que haga unas evaluaciones. Ellos querían usar software gráfico, pero no sabían cuál era más apropiado para lo que estaban haciendo. Entonces, Miguel le dice... Mira, y además ella tiene una beca, es gratis, no pierdes nada, ¿te acuerdas? Es muy divertido, lo encuentro yo genial así. Y efectivamente empecé a hacer evaluaciones, me fue bien, y a los 6 meses me contrataron ya como asistente. Y ahí ya seguí después el rango normal. Pero cuando le fue a decir... Y me ahorré todo el resto, tuve que hacer un curso, porque como yo lo iba a sacar por informática, me pidieron hacer el curso que es como teoría de la computación. Ustedes lo conocen, que es como autómatas, máquinas de Turing, problemas de indecibilidad. Ese es el curso que me hicieron hacer, me tomaron una interrogatoria oral, después de 1 año. Pero yo asistí y después, ahí lo pasé. Pero fue uno solo. Era como para ver, es con validar grados nomás, no era más trabajo que eso. Y cuando le fui a contar a Niklaus Wirth, después que había conseguido un profesor, no lo podía creer. ¿Sabes? Que se quedó pálido. Y me dijo, ¿quién es? Y era que era nada menos su competencia, que se conseguía N proyectos, N plata. Yo creo que ahí había un poco de como envidia entre medio. De hecho, al final terminé haciendo mi doctorado no por el departamento de informática, sino por el instituto de electrónica, o sea, por el departamento de electrónica, porque se pelearon, ¿te acuerdas? Allá los profesores, hay una rivalidad a veces tan grande que son realmente egos fuertes, ¿ah?
no se ve tanto como acá. Bueno, le quería contar porque a veces uno planifica ciertas cosas y las cosas salen distintas, pero hay como que estar siempre atento a las oportunidades que se presentan. Es eso. Bueno, yo le agradezco hasta el día de hoy a Miguel que me haya presentado a Wolfgang Fischler. Bueno, y ahí llegué a trabajar a la simulación de semiconductores. Yo de cosas electrónicas no sabía mucho, de eléctrica había hecho un curso en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, pero es introducción, donde uno ve cosas básicas. Y yo tenía que trabajar en la simulación de semiconductores, pero del punto de vista geométrico. ¿Cómo uno representa un semiconductor para que, así como el auto, ¿cierto? Para que después alguien pueda simular con él si las propiedades de ese semiconductor, una vez que lo fabrique, van a ser buenas o no. Porque allá la idea era abaratar costos. O sea, porque lo que hacían antes, cuando tú diseñabas un semiconductor, lo fabricabas, todo el costo de crear los aislantes, de crear la parte conductora, así real, ahora todo con el computador. El problema siempre es si los resultados que tú tienes con el computador reflejan realmente la realidad. Y al comienzo, cuando uno tenía modelos muy simples, por ejemplo, modelos como este, mi antecesor modelaba los semiconductores de tal manera así como un paralelepípedo nomás. Y cuando quería evaluar, por ejemplo, si circulaba corriente por alguna parte, estos son como los valores iniciales. El azul representa como átomos que son cargados positivamente y acá están los cargados negativamente. Pero trabajaban con ese tipo de geometría. Esto arriba puse esto como el año 89-90. Y el método geométrico para generar esta discretización era la que se conoce como de Oak Tree, que uno parte encerrando el cubo o este cuboide en realidad, ese ya es un cuboide, y lo empieza a dividir en 8. Para finalmente dividirlo tanto como sea necesario, porque aquí pasan fenómenos. Entonces, para poder detectar, uno tiene que generar puntos que puedan representar esos valores. Aquí probablemente los valores son más constantes, por lo tanto no necesita tanta discretización. O sea, un problema de las representaciones geométricas es esa, que tú necesitas zonas de muy alta densidad de puntos y otras de baja densidad, tratando de evitar que tus matrices sean muy grandes, porque detrás de esto hay matrices que hay que invertir, y ya cuando son orden de n al cuadrado, n al cubo, los algoritmos ya son muy lentos para cuando uno maneja, por ejemplo, 1.000.000 de puntos. ¿Ya? Aquí en todo caso esta es una representación en 3 dimensiones. Aquí adentro tienen hexaedros, tienen prismas, tienen pirámides, o sea, hay una discretización de volumen también. ¿Ya? Yo cuando llegué, en el fondo a mí me tocó ya empezar a trabajar con geometrías más complejas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una asociación de que hay un elemento que sigue una cierta curva. Esto también es en 3 dimensiones, o sea, ese es un aislante, lo que está en gris, que se junta allá atrás y uno empieza a generar mallas un poco más complejas, en donde lo importante siempre es obtener una densidad de puntos más fina en zonas en donde ocurren cosas y más gruesas, donde no como les digo, para que los cálculos no sean tan lentos al final. Y yo pasé a trabajar, en vez de solo, por ejemplo, con estos elementos, a trabajar con prismas y con pirámides así como las de Egipto. Y uno necesitaba 2 cosas, eso lo hacía más bonito aún. Uno necesita los arcos de los hexaedros o del prisma, pero también necesita una partición dual. Que esto se trabaja con el método de volúmenes finitos, en donde cuando uno aproxima los valores a este punto, uno considera toda el área más cercana que está a ese punto. Imagínense que este cubo no está solo, al lado hay un vecino, otro vecino, entonces hay una discretización en 3D, en donde tú tienes esa discretización dual interna para todos los elementos, en donde la usas para aproximar y calcular, cuando discretizas las ecuaciones diferenciales parciales. Yo a eso no me voy a meter porque yo me dedico más bien a la parte de la geometría. Y muchos algoritmos también necesitan, probablemente el elemento de al lado está más profundo en el árbol, más profundo, y agregó puntos en estos arcos, pero uno no puede admitir puntos aislados para este vecino, entonces uno tiene que, aquí es como un puzzle, buscar los elementos que son buenos, en este caso prismas, pirámides, tetraedros o hexaedros, de tal manera que tú puedas partir esto en esos elementos. Si ustedes ven acá, aquí uno usó una pirámide ahí atrás, no sé si lo imaginan, uno tiene que con el tiempo, hay varios tetraedros y además tiene que tener un diagrama de este que se llama de Voronoi, adaptado para esa partición. Este es otro ejemplo, en donde aquí el vecino a este cubo fue refinado en estos puntos, entonces aquí también los dividimos como
en 4 pirámides por atrás con estas bases cuadradas y varios tetraedros. Y otra pirámide acá y que apunta hacia acá. Lo importante es que todos los vértices que tengan, perdón, todos los arcos, que son estos, que tengan algún vértice extra que viene de los vecinos, por el refinamiento de los vecinos, pueda ser dividido de manera adecuada. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque esto fue lo que dio inicio a la investigación que yo hago ahora. De hecho, este tema igual lo he retomado un poco en un último fondesis porque hay cosas de completitud que faltan. La versión que yo dejé no es tan general y ahora con el tiempo se me dio ocurriendo cómo hacerlo mucho más general. Entonces, lo interesante acá es qué cosas uno publica cuando desarrolla ese tipo de cosas. Uno es si tú puedes modelar geometrías más complejas que las que se modelaban antes. En semiconductores, lo más complejo cuando yo llegué era que podían hacer estas cosas. Piensen que son los años 80, 90. Y cuando yo llegué, o sea, el hecho de poder ya modelar esto era un gran salto. O sea, para ellos era súper importante y de ahí después evolucionaron otras cosas más complejas aún. Entonces uno puede, estrategias, algoritmos, publicarlos que generan mallas que satisfacen ciertos criterios de calidad y te permiten modelar geometrías más complejas. Otra cosa súper importante, si tú, por ejemplo, tienes algoritmos que te permiten disminuir el número de elementos que generas manteniendo la calidad. O sea, yo necesito generar tal cantidad de puntos al menos, o que los arcos sean menores que un cierto valor en toda esta zona, y yo lo hago con la menor cantidad de puntos posible. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas súper buenas. Y aquí yo aprendí harto, porque yo cuando me fui, mi inglés era más o menos. Eso también tampoco es una desventaja. O sea, uno rápidamente puede aprender inglés. El problema es que al comienzo uno escribe un paper de cualquier manera. Y yo recibí consejos súper buenos de nuestro profesor guía. Una era, si uno no sabe muy bien, usar frases cortas. Y no tratar de hacer como en castellano, cuando uno dice, bueno, y esto pasa debido a tal cosa y a tal otra cosa. No. O sea, ideas concretas, ojalá cortas, y no tratar de hacer referencias a la frase anterior con estos que hilan las frases. O sea, y realmente, al empezar a hacer eso, mis papers empezaron a ser mucho mejores y más claros. ¿Eh? O sea, realmente si uno domina bien el inglés se puede poner verboso y tratar de ser así casi como un poema el paper. Pero si uno no, mejor ser preciso y conciso. ¿Ya? Entonces aquí en general me fue súper bien. Yo no sé si es porque además uno está en Suiza y parece que al trabajar en la ETH, tú mandas un paper y en general yo no me acuerdo que me hayan rechazado algún paper en toda esa época, ni a revistas, ni a congresos. O sea, yo creo que uno cuando se tiene al sur del mundo, en esa época, ahora yo creo que ya no tanto, porque ahora ya te conocen más, pero miran así de Chile y ya como que dudan de si tú... Y eso me pasó también entre medio, ¿eh? Yo fui a hacer una estadía de 1 año, como un postdoc, y también cualquier cosa que mandé de Suiza me lo aceptaban al tiro, cosas muy parecidas a que yo había mandado de Chile, 1 o 2 años antes. O sea, realmente, para que vean que uno igual todavía de otro lado lo ven hacia el sur del mundo. De hecho, a mí mi profesor guía, cuando decidí venirme a Chile, regresar a Chile, me dijo, usted se va, en alemán, por si alguno sabe, a Niemandsland, o sea, al país de nadie. O sea, así como al país de nunca jamás, así como el de Peter Pan. O sea, pero después vino a Chile y le encantó. O sea, como el año 2000, los cerros le encantaban, ¿te acuerdas? Entonces, no, pero igual encontró que no era Niemandsland. Ay, sí, pues igual ahí. Sí. Sí, no, era como bien especial. Algunas veces apoyaba mucho, otras veces, no sé, algo le pasaba por su... Un tiempo, acuérdate, sí. Claro. No, sí, es cierto. Bueno, cosas que después hice, en realidad, después de mi doctorado, trabajar con muchos más elementos. Y de hecho ahora tengo un estudiante súper bueno que, por ejemplo, normalmente uno tiene elementos, aquí es como un puzzle, ¿eh? ¿Cuál es el número mínimo de elementos en lo que yo puedo dividir este cubo, por ejemplo, que tiene estos puntos que vienen de los vecinos, de tal manera que satisfagan la condición de Delaunay? La condición de Delaunay es que los elementos tienen que ser coesféricos y no incluir ningún otro punto. Por ejemplo, este de aquí es una configuración, obviamente ustedes pueden tener pirámides con base pentagonal que no sean coesféricas, pero cuando uno, aquí adentro, en esta combinación le aparece una pirámide pentagonal y es coesférica, o sea, todos los puntos, tú tienes una esfera que pasa por esos puntos, entre comillas te sirve. Y podrías encontrar una partición. Es realmente como hacer un puzzle de piezas
en donde tú buscas el número mínimo de piezas que necesitas, dado que tienes puntos acá que tienes que respetar, ¿ya? Y esos algoritmos los he estado trabajando ahora último, de hecho el año pasado un alumno encontró que para particionar todos los elementos regular que existen, que son 4096 en el caso de un cubo, piensen que aquí puede haber un punto o no. O sea, son elementos que tienen a lo más un punto en el arco. ¿Ah? Y son 12 arcos, entonces 2 elevado a 12, son 4096 configuraciones distintas. Y él encontró que sin agregar ningún punto extra, porque lo que antes hacíamos, si no conocíamos la configuración de estas, agregábamos un punto de tal manera de generar una configuración que conocíamos, pero al vecino también teníamos que agregárselo. Entonces él estudió, a ver, cuántos elementos aparecen coesféricos que me permiten particionar todos los elementos, los cuboides, para generar una malla final. Y ahí aparecieron 17 nuevos y cosas súper raras. Ahora yo no creo que en método numérico alguien quiera usar eso. Pero después estudiamos en el fondo y llegamos a un conjunto de 7, que eso sí eran necesarios, porque aquí, por ejemplo, cuando aparecen estas configuraciones coesféricas, uno puede agregar esta base al medio y tiene 2 de estos, por ejemplo. O sea, no son, o sea, uno agregando cosas internas puede dividirlos y usar más de los pequeños, de los más simples que usan actualmente los métodos numéricos, ¿ya? Pero aquí fue una tratación para mí, fue como completitud, así en el sentido de, a ver, qué cosas aparecen generando una teselación de estas configuraciones. De hecho, lo que uno hace aquí, por ejemplo, aquí triangula la cara. Aquí también hace como una triangulación y aquí le aparece una cara cuadrada en las caras. Y después por dentro tienes que ver qué elementos aparecen, ¿ya? Con esas caras. Y por eso aparecen cosas tan raras como esta. Entonces lo que les quería comentar era eso. O sea, por un lado eso, para que vean que algo que empecé con mi doctorado, todavía hay puntos y yo creo que lo puedo hacer mucho más eficiente que lo que hice en mi periodo de doctorado. Pero entre medio como que lo dejé un poco de lado, hice otras cosas, etcétera. Cosas que empecé a trabajar en Chile después del 2000, sobre todo el Moai porque es más bonito nomás. Empezamos con unos matemáticos a modelar la deformación de ramas de árboles. Eso estaba inspirado en que los ingenieros forestales querían saber si la hormona de crecimiento que causa la deformación a veces en ramas, que hay partes que crecen más, bajo qué circunstancias, dependiendo de cómo se distribuye, cómo se deforma la rama. Querían simularlo. Entonces empezamos a desarrollar con alumnos un generador de malla de superficie. Esto no es de volumen, no es tetraedros, prismas, nada, sino que son una triangulación que describe la superficie. Y empezamos a generar, por ejemplo, algoritmos de deformación. O sea, ¿qué pasa si esta cosa va creciendo? Aquí en este caso era pensando en el fondo en un juego, en donde se lo ven, tiene más como una cara de Moai, ya está un poco más deformado y este de acá también, ¿ya? Entonces, hay varios alumnos que participaron en estas cosas. Además, implementamos algoritmos, pero cuando tú vas agrandando una malla, los triángulos se van agrandando, achicando y van perdiendo a veces la calidad, a veces se juntan mucho. Entonces hay que tener algoritmos también que te permitan desrefinarlo, o sea, eliminar triángulos muy grandes y pasar a triángulos muy pequeños. Ahora, esos algoritmos ya existían, pero lo que no existía también eran cosas paralelas para estos algoritmos. Y ahí empezamos a trabajar en algoritmos sobre la GPU, sobre todo cuando uno puede hacer cosas en paralela. Por ejemplo, acá nos dimos cuenta, esta es una triangulación que no satisface la condición de Delaunay, en donde, ¿cuál es Delaunay? Delaunay significa que si yo tengo un círculo que pasa por estos vértices, por cada triángulo tiene 3 puntos, se define un círculo, ¿cierto? Y ese incluye, si ustedes dibujan el círculo acá, ese va a incluir este punto exterior, entonces ese no satisface la condición de Delaunay. Este de aquí tampoco, este de aquí tampoco, ese de ahí tampoco, ese tampoco. Ahora, hay una demostración que dice que yo siempre puedo transformar una triangulación que no es Delaunay flipeando arcos. O sea, cada vez que un arco no lo satisface, yo lo pongo así. Y si ustedes se dan cuenta, los triángulos que quedan eliminando este arco y dejándolo así, quedan mucho más equiláteros. De hecho, eso se ven aquí. Aquí se flipió. Bueno, pero esas cosas no se pueden hacer en paralelo, yo detectando todos los arcos que no satisfacen, o los triángulos que satisfacen la condición de Delaunay, no se puede hacer todo en paralelo, porque si no destruye las vecindades. Por ejemplo, aquí hay 2 arcos que pertenecen al mismo arco, entonces no los puedo flipear en paralelo, porque si no me quedo con un problema de inconsistencia. Entonces lo que uno hace en paralelo es, marca todos los arcos que se pueden flipear y después chequea que yo solo puedo flipear arcos cuyos 2 triángulos no están ocupados por otro. Entonces este lo dejamos en rojo, por ejemplo.